política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre las deudas con las víctimas del Mozote, y para hablar sobre este tema se encuentra ya con nosotros Óscar Tovar, el expresidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Óscar. Buenos días para todos los que nos están escuchando a través de esta radio. Un saludo para todos y estamos aquí para responder cualquier pregunta que surja. Así es. Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, las víctimas del Mozote han esperado justicia por muchísimo tiempo, Óscar, para que el Estado salvadoreño repare a las víctimas, pese a que hay pues una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2012, donde pues dice que el Estado salvadoreño es responsable de todas estas violaciones a derechos humanos que ocurrieron allí en el Mozote, y ordena pues que se hagan acciones para reparar a las víctimas. Sin embargo, pues hemos visto que han pasado varios gobiernos y ustedes siguen en esa misma situación. En el año 2018, sin embargo, el presidente Nayib Bukele se reúne con algunas víctimas y familiares de víctimas en Casa Presidencial. Recordamos muy bien esa actividad, donde habla con ustedes y hace una serie de promesas, ¿verdad?, sobre que pues en su gobierno sí va a reparar a las víctimas. Cuéntenos, Óscar, ¿cuáles fueron esas promesas que hizo el presidente en aquella ocasión? ¿Qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido? Porque ustedes continúan, ¿verdad?, pidiendo que haya justicia en este caso. Hablemos de eso. Bueno, en el tema del Mozote, como de todo es conocido, usted bien lo dijo, la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote ha estado en constante diálogo con los gobiernos durante varios años, y en este caso de la administración actual, también nosotros como asociación seguimos en la lucha, seguimos pidiéndole el cumplimiento de la sentencia. Justamente cuando el presidente Nayib Bukele entró a la presidencia, nosotros fuimos a Casa Presidencial y fuimos un buen grupo de víctimas. El presidente nos recibió con honores y todo ahí, entonces muy bonito el evento. Y aparte de eso, se comprometió con las víctimas en varias áreas que de alguna forma la sentencia lo determinaba, ¿verdad? Pero él dijo que iba a cumplir en menos de 2 años, dijo, yo voy a cumplir la sentencia de Mozote. Eso lo tenemos, está grabado, creo, en todos los medios. Y creo que hasta el momento las víctimas del Mozote seguimos en espera durante estos años. Es el eslogan que se maneja, que durante 30 años el Mozote estuvo olvidado, es, digamos, en cierta forma no es tan real, porque, por ejemplo, nosotros a través de las luchas y las mesas de diálogo que se establecieron con el gobierno, y que a través de la sentencia, las 14 medidas de reparación que la sentencia determinaba, se lograron la reconstrucción de 7 escuelas a nivel de los lugares aledaños del Mozote. Se lograron construir la calle de Tiarambala hasta el Mozote. Se logró construir el complejo educativo que tenemos acá en el Mozote. Se logró construir el complejo educativo del Barrial. También se logró la casa de adulto mayor en La Joya. Entonces, es como decir que los gobiernos o las administraciones anteriores estaban olvidando el proceso que da. Lo que sí pasó fue que hubo muy lento el proceso para poder avanzar en el tema de cumplimiento de la sentencia, pero de alguna forma se lograron establecer diálogos y que eran muy importantes para nosotros como víctimas, porque podíamos exponer nuestro punto de vista desde ahí, de las mesas de diálogo, y hacer que los proyectos pudieran ingresar. Por ejemplo, un ejemplo claro, el tema de
que Arambala, por ejemplo, no aparecía dentro de la sentencia, pero dentro de los diálogos que se tuvieron, se logró que Arambala pudiera ingresar también como parte de la sentencia. Solo aparecía Cantón Tierra Colorada en la sentencia y Caserío El Pinalito y otros lugares acá. Desde allí hemos comenzado a trabajar, digamos, en una forma lenta, como se dice, pero estábamos avanzando poco a poco. En el caso del Mozote, por ejemplo, ahorita tenemos ahí varios proyectos emblemáticos que se supone que se van a construir, porque hasta el momento no tenemos un proyecto que se haya hecho a través de la administración actual. Bueno, tenemos ahí una casa que está a punto de terminar, que es la Casa de la Memoria de la Mujer, que cuando terminó allá en el 2018 ya quedó comprado el terreno para poderla construir y teníamos los fondos para poder hacerlo. No quiere decir de que en esta administración no se haya hecho algunos avances, también hemos podido trabajar con algunos ministerios y agradecerles también a las instituciones que por lo menos han tomado tiempo para leer la sentencia y saber que la sentencia determina que el enlace directo entre las víctimas y el Estado es la Asociación Promotora de Derechos Humanos, quien es la demandante ante la Corte Interamericana. Entonces, algunos ministros han tomado bien algunas cosas, por ejemplo, vivienda, digamos, hemos trabajado bastante bien, hemos hecho varias visitas a varias gentes, se le está contribuyendo a la gente y aunque ya se tenía un fondo también para poder cumplir, ellos han ampliado un poquito más el fondo para poder intervenir a otra gente más. Creo que nosotros no estamos en contra, si algo se ha hecho lo decimos, pero lo que no se ha hecho también no lo podemos seguir diciendo. Así es, en el tema de seguridad, también recuerdo que ustedes habían hecho como alguna demanda de que se fortaleciera la Policía Nacional Civil, el puesto de la Policía Nacional Civil. ¿Qué ha pasado con eso, Oscar? ¿Sí han habido avances? Bueno, mire, en el tema de esta actualidad que estaba con el puesto policial, allí en el Mozote había un puesto, ¿va? Pero ello era pagado por la comunidad. Entonces, la policía se pidió un lugar para que pudieran estar ya formal, que ya fuera de ellos. Hasta ahorita todavía tampoco no se ha logrado, pero han estado buscando lugares para poder construir. Creo que tenemos acá en el Mozote bastantes destrucciones, pero no hemos comenzado con ninguna construcción todavía. Es decir, que ustedes continúan pagando ese costo que venían haciendo para mantener la delegación. ¿O no existe la delegación aún? La delegación existe y en esto sí voy a ser claro, la comunidad del Mozote, que es en sí la que está el puesto, ellos se han rebuscado ahí para poderle estar pagando a la policía de que está ahí. Yo vivo en una comunidad que se llama Pinalito, estamos como a 5 minutos y conocemos todo lo que pasa ahí en el Mozote, porque de alguna forma somos personas que estamos bien pegadas, bien allegados a la comunidad y estamos aquí cerquita. Todo lo que sucede lo conocemos. Bueno, ahí habría también que hacer el llamado, ¿verdad?, a las instituciones para que pudieran agilizar también eso, porque pues la comunidad no tendría por qué estar sacando costos para poder mantener, digamos, una institución, una delegación, ¿verdad? Oscar, también entre las demandas que ustedes hacían en esa ocasión que se reunieron con el presidente fue también mejorar el tema de salud y hacían referencia también a la unidad comunitaria. En el tema de salud y en estas demandas que ustedes han hecho para mejorar lo que es la clínica comunal, ¿hay avances ahí en ese sentido? ¿Cómo están?
Bueno, nosotros como de todos es conocido, la unidad de salud se comenzó a construir en el Mozote con la administración de FUNE, ¿verdad? Y fue terminada con la administración de CEREN. La unidad de salud cuenta con todos los, los medicamentos especiales que se debe tener en una unidad. Digamos que en la unidad de salud hay medicamentos que aunque no están en las unidades intermedias, en la unidad del Mozote sí la mantienen y por lo menos están también tratando la manera de coordinar, por ejemplo, citas a las pacientes a San Miguel y todo eso lo hacen, o sea, eh, en el tema de salud estamos un poco bien, digamos, pero hace un par de años también la psicóloga que estaba ahí renunció y ahorita está en proceso de contratación del psicólogo o la psicóloga que va a estar ahí en el lugar. Bueno, pero qué bueno que han tenido avances en el tema de salud, eso es importante también mencionarlo, ¿verdad? Recientemente conocimos, Oscar, y usted hacía referencia al inicio de esta entrevista sobre eso, cómo la nueva Dirección de Obras Municipales está interviniendo un nuevo proyecto de construcción allí en la zona del Mozote. Ustedes el día de ayer también hicieron un pronunciamiento al respecto. ¿Ustedes no han sido llamados para ninguna reunión donde se les explique qué tipo de intervención es la que van a hacer, cuánto tiempo va a durar? ¿Ustedes no tuvieron ninguna reunión previa para que se enteraran sobre este tema, Oscar? No, pues realmente el proceso de construcción del Mozote empezó con la destrucción de la casa comunal que había ahí, unos kioscos que había también, el complejo educativo que era anteriormente también está destruido. Hasta ahí nosotros habíamos dejado que se hiciera porque de alguna forma no se opone uno al desarrollo de una comunidad. Entonces, en el caso de la casa comunal, el presidente de la República anunció la construcción de un edificio de 3 plantas ahí para poder tener varias acciones. En la casa del adulto mayor que está en la escuela, en lo que era la escuela, nosotros sabemos que es un tema de cumplimiento de la sentencia, pero tampoco se nos ha informado, nunca se nos informó, miren, se va a construir esto de esta forma, de la forma, y sabiendo que la demandante o los que estamos encargados de velar por el cumplimiento de la sentencia es la Asociación Promotora de Derechos Humanos, pero nunca se informó. Entonces, no sé si es por desconocimiento de las DOM o es porque tienen algunos lineamientos, pero de alguna forma nosotros hemos tratado la manera de encontrar diálogos con ellos, hemos buscado contactos, hemos pedido allá en parte de San Salvador que se nos den contactos de ellos para poder llamar o preguntar, pero tampoco se nos ha hecho posible. En el tema de algunas remodelaciones que hoy recientemente pensaron para querer construir aquí el viernes 4, por ejemplo, desde allí ha habido una reacción más fuerte, digamos, de parte de la asociación, porque no es porque nosotros estemos como caprichosos de este proceso, sino porque el tema de la plaza memorial del Mozote es un tema de patrimonio cultural, por ejemplo, es un tema de que es sagrado para las familiares de víctimas, ya que desde un inicio las autoridades permitieron que nuestros familiares fueran enterrados en el parque, entonces allí está donde se piensa demoler. Entonces allí digamos que no es porque seamos personas que estamos en contra del desarrollo, sino porque hay digamos, algo que se debe respetar y que lo que se debe respetar es la memoria, lo que significa para las víctimas tener a sus familiares ahí enterrados. ¿Qué es lo que ustedes entonces estarían solicitando, Oscar? Porque, bueno, hemos visto el día de ayer, miraba yo algunos videos que se han ido a filmar justo allí
en el Mozote para mostrar también las remodelaciones que se están haciendo, y al menos en uno de los videos se hace referencia a que lo que se busca es remodelar la plaza, la iglesia, el jardín de niños, como usted ya lo ha mencionado, y también decían que van a respetar el mural que se construyó en memoria de las víctimas, que no van a hacer como cambios demasiado grandes y que incluso van a poner hasta el mismo color de pintura que tenían. Al menos esa es la información oficial que se maneja en estos videos que están circulando en redes sociales y que son videos pues que provienen del mismo gobierno. En ese sentido, ustedes digamos estarían de acuerdo en que se hicieran remodelaciones, pero que si pues no dañara o no quitara lo que ustedes previamente habían hecho, o cuál es la solicitud que ustedes están haciendo en ese sentido. Bueno, nosotros como de principio lo que hemos pedido a las instituciones de gobierno es un diálogo, ¿verdad? Que la asociación sea informada de los procesos que están realizando en el Mozote. Y no es porque seamos importantes, o no porque las sentencias sí lo determina el Estado, ¿verdad? Que debe estar una comunicación fluida dentro de todos los procesos que van a realizar en temas de cumplimiento de las sentencias. Más sin embargo, nosotros no estamos en contra, digamos, que se remodelen algunas cosas, pero en este caso, a nuestros familiares, a nuestros queridos ahí en las comunidades, se les prohíbe, por ejemplo, remodelar viviendas porque es un patrimonio cultural, que no deben de tocar la imagen, ¿cómo se llama? La fotografía como está ahorita, que deben de mantenerse. Y, y sí, ahorita vienen y quieren destruir todo lo que se declaró patrimonio cultural en el Mozote. Entonces, nosotros sabemos que allí en las plazas del Mozote no hay inversiones de ningún gobierno, más que solo lo de la concha acústica. Todo lo de la plaza y el monumento fue construido por las organizaciones de derechos humanos o las organizaciones de la zona norte de Morazán en aquel entonces, que era más complicado poder construir algo. Entonces la gente se rebuscó y trató la manera de construir un monumento. Claro que después de que la sentencia entró, se buscó la forma de cómo también pudieran intervenir en cierta forma. Las placas que nosotros teníamos eran de madera y se cambiaron a una especie de mármol. Entonces la que ahorita está. En el tema de la Iglesia Católica sabemos que es algo que de alguna forma debe de estar con permisos de las parroquias para poderlo hacer, y en este caso creo que lo tienen ellos para poderlo hacer, pero dentro de la iglesia también está el jardín de niños, que para nuestra gente y las familias de víctimas y como los representantes de ellos, nosotros hemos dicho que no se debe tocar porque allí hay evidencias de que era el convento anterior, que ahí había cómo acribillaron a los niños en el convento. Entonces, al parecer lo que se está buscando es cómo borrar la historia y que ya no haya esto, que la gente llegue por conocer esto, sino que ya se llegue como por ver un parque turístico, un monumento lleno de cosas ahí, pero ya una plaza turística completamente de cemento. Ya no quiere, de eso es lo que se está pretendiendo ahí, borrar nuestra memoria, pero nosotros hemos hecho ya cartas a la Corte Interamericana, hemos pedido que no se toque, por ejemplo, la concha acústica, que es una plaza donde un monumento que se creó, digamos, una tarima para poder hacer las actividades cada 11 de diciembre, y es una obra reportada a la Corte Interamericana como cumplimiento de la sentencia, y que lejos de poder hacer una obra más, están destruyendo las obras que ya están reportadas. Entonces creo que no tiene lógica. Sabemos que dentro de nuestras comunidades hay más comunidades que tienen necesidades grandes, y que si hay fondos, poder invertirlo mejor en otros lugares que también están dentro del cumplimiento de la sentencia, y no destruir para invertir algo que no tiene mucho sentido en este caso.
Así es. Y estas cartas que usted menciona, Oscar, que ustedes enviaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no se tocara nada de lo que ya se había construido, ¿cuándo las enviaron? Bueno, según Segil y tutela legal te enviaron hace ya un par de días. Creo que ayer parece que nos estaban comentando que ya hay respuesta de la Corte. Entonces, todavía no conocemos la respuesta, pero sí hay ya una pronunciación de la Corte por estos casos. Bueno, muy bien. Bueno, nos ha quedado bastante claro este panorama, Oscar, y qué bueno que viene de usted, que es habitante y que es parte también de las víctimas del Mozote. Es decir, es una zona que es considerada patrimonio cultural. Tendría que haber, por lo tanto, para comenzar un permiso para hacer obras en esa zona. Y también muchas de las construcciones que ya estaban ahí, no las ha hecho ningún gobierno, como usted lo ha reiterado, sino que han sido las comunidades las que se han organizado y con mucho esfuerzo pues hicieron estas construcciones. Ahora viene el gobierno y las destruye sin comunicarles a ustedes ni que iba a hacer estas remodelaciones, ni tampoco cuál es el proyecto, ¿verdad?, que viene en marcha. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos también vamos a dar la oportunidad de quienes nos están escuchando puedan hacer preguntas o puedan hacer comentarios sobre este tema tan importante, porque sabemos la comunidad del Mozote pues tiene muchísimos años ya pidiendo justicia, también pidiendo reparación, y todo esto que se había avanzado era parte, ¿verdad?, de esto que ahora pues estamos viendo que hay remodelaciones. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. Las minas en abandono son una bomba de tiempo de las que nadie se hace responsable. El Ministerio de Economía reportó 15 minas abandonadas en la zona oriental de El Salvador y están contaminando el agua. Estos lugares necesitan de restauración y remediación por los daños ambientales que provocaron las empresas mineras por la explotación de oro, plata y otros minerales en el pasado. A 5 años de la ley de prohibición de la minería metálica, demandamos del Estado resolver la problemática de los pasivos mineros ambientales. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando sobre las deudas con las víctimas del Mozote y nos acompaña Oscar Tovar, el expresidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote. Si usted quiere participar en esta entrevista, puede marcarnos directamente al 2275-9501
o al 2275-9502. El número de WhatsApp siempre también está disponible. Tenemos ya una llamada. Muy buenos días. Un audio. Vamos a dar paso al audio que nos llega. Buenos días, Kenia. Muy buenos días a Oscar. Yo quisiera señalar algunos puntos, si me lo permiten. Y el primero es que debemos tener en cuenta que el Estado es una sucesión del poder. No es un gobierno, no son 5 años de gestión, sino es la validación de la gestión anterior a través del proceso por el que se cambia el gobierno y que el gobierno que llega asume la responsabilidad de la continuidad de ese poder. En ese sentido, es tan responsable el Estado actual como el Estado que cometió los crímenes. Querer decir que yo no estaba gobernando, yo no estaba en ese momento, yo no había nacido, es querer deslegitimar esa sucesión del poder. Lo siguiente es que la memoria histórica, el sentido, el símbolo del monumento tiene una función y es activar esas emociones, activar esa racionalidad, activar todo lo que implica la barbarie que ocurrió ahí. Si nosotros quitamos el símbolo, si se nos quita el símbolo, si se nos quita la historia, obviamente el vínculo con esa realidad va desapareciendo y entonces estamos más tentados o estamos más propensos a cometer ese tipo de atrocidades. Finalmente, creo que es una cuestión de humanidad, es una cuestión de reconocimiento, de solidaridad y más que todo de acciones de reconocimiento y de recompensa a los que sufrieron en carne propia, ¿verdad? A las víctimas y a los familiares de las víctimas. Es un reconocimiento que se merecen. Un saludo. Un saludo para usted también. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Hablo de Chalatenango. Solamente quiero ponerme pues en los zapatos de esas personas porque yo también sufrí la guerra. Y no es justo que una persona recién aparecida, quiera borrar las historias de nuestros de nuestros familiares, pues, que ahí están, que para nosotros es una memoria y lo sentimos felices con mantener siquiera eso. Y no es justo, y entonces yo lo que les digo a nuestros compañeros que no se dejen que eso llegue a hacerse. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a usted también. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Licenciada, buenos días. Buenos días. Pues para mí este gobierno es inhumano, es un gobierno insensible, es un gobierno que no sabe nada, solo hacer daño. Por lo tanto, estos no quieren resarcir los daños. Estos lo que quieren es echarle concreto a las evidencias, a donde está, la historia pura. Este lo que quiere es pisto para seguir robando. Este quiere ser un turicentro y a saber qué paja meterle a la gente que llegue ahí. No permitan, por favor, los del Mozote y aledaños que no toquen esas evidencias. Todavía está, veremos la justicia y no nos vamos a morir nosotros aquí en Santa Ana si no vemos la justicia ya en las manos de estos corruptos, porque sinceramente no han resarcido daños. Lo que tienen que hacer es una buena escuela con bachillerato ahí en esos lugares, hacer un tecnológico para que la gente se prepare, ayudarles con capital semilla por si hay agricultura,
Hay muchas maneras de resarcir los daños, pero antes, a la par de resarcir los daños, queremos que se haga justicia. Hay que exigir y hay que morir por ello. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias, feliz día. Damos paso a otra llamada. Sí, muy buenos días. Buenos días. Realmente estas masacres del Mozote y todas las que pues se dieron durante el contexto del conflicto armado en el país realmente no deben de quedar impunes. Creo que se ha avanzado, pero quizás no lo suficiente como para poder cerrar ese capítulo horrendo de nuestro país. Debería de realmente un llamado pues a las autoridades en turno, al gobierno en turno, pues, que realmente traten la manera de poder cerrar este capítulo, de llevar a la justicia internacional a aquellos autores materiales, aquellos autores intelectuales que planearon toda esta agenda de horror, porque realmente en el contexto de la guerra la tropa del ejército seguía una agenda política y una estrategia de guerra que venía desde el alto mando y sobre todo de los grupos económicos de poder. Recordemos de que el conflicto se desencadenó por las injusticias sociales y a raíz también de que el pueblo comenzó a exigir sus derechos. Entonces, ante esto, hicieron una réplica de lo que pasó en la masacre de 1932, cuando hubo el primer alzamiento campesino, para poder y replicaron lo mismo, solo que en varias locaciones del país en ese momento. Es importante, como lo digo, crear textos escolares, textos didácticos y llevarlos a los estudiantes que conozcan los horrores de la guerra para que no se vuelvan a repetir. Y realmente solo aquellos que vivimos la guerra y que realmente nos vimos en medio de un enfrentamiento armado en donde el ejército llega y se lo lleva a uno y realmente uno, pues la vida ya depende de ellos. Es ese tipo, y que comiencen a caer las bombas en medio de las casas. Realmente es algo que no se lo deseamos a nadie y todavía hay secuelas en las personas que vivieron eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Tenemos también más audios, vamos a escucharlos. Buenos días, licenciada Kenia, compañero Oscar. Gracias por estar allí en representación de esas comunidades que no han dejado de luchar la injusticia en la que se vive acá en nuestro país. Yo he visitado el Mozote y no estoy de acuerdo a que le hagan una remodelación, porque dejaría de ser lo que es el símbolo de una masacre y de las injusticias que aquí se hacían en la época de la guerra y las consecuencias de la guerra, que son dolorosas, que son nefastas. Este joven presidente que tenemos nosotros no conoce el dolor que nosotros vivimos en este país. Todos somos víctimas de nosotros mismos, porque ellos han puesto en práctica lo que dice Maquiavelo: divide y vencerás. Entre más divididos estamos, más débiles somos, no nos fortalecemos, porque por el Mozote deberíamos de estar todos presentes diciendo, desde que dijeron que lo iban a transformar, yo dije, ¿y por qué? Dejaría de ser lo que es el Mozote. Ahí no se puede tocar absolutamente nada. Que le van a cambiar el techo a la iglesia, si es necesario, que lo cambien, pero que lo dejen como estaba, y ahí debe de haber una comisión supervisando que lo que se toque se deje igual y que no destruyan lo que no deben de destruir. El jardín de los niños, eso es como la presencia de la fuerza del mal en la tierra, cómo fueron capaces de matar tantos niños en un momento. Eso es imperdonable. Pero aquí no hubo crímenes de lesa humanidad, solo los judíos la sufrieron. Aquí nadie dice nada, solo nosotros nos hemos quedado. Gracias, y espero que Dios les siga dando fortaleza y protección y sabiduría para seguir luchando. Bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones a usted también. Tenemos más audios. Buenos días a todos.
Sí, qué lástima, no hay que permitir nada, porque miren, allá en el Ministerio de Educación se anduvo en marchas y se logró algo, ¿verdad? Y así con las encuestas de Sidgalú que estaban hablando del Estado, yo todo dije que no estaba correcto y les dije mis puntos de vista. ¿Por qué? Porque siempre hay que decir, preguntar uno por qué y hay que defenderse uno, ¿verdad? Pacíficamente y tranquilo para no decir lo que uno no debe ni hacer lo que uno no debe, ¿verdad? Sí, yo siento con lo mucho, pero es prácticamente la dicha es una lucha hasta que uno muere, ¿verdad? Así es que adelante, compañeros, amigos y todos. Yo estoy contra las injusticias y estoy con la verdad que nos hace libres cada día. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a un último audio, si lo tenemos, sí. Ya no tenemos más audios. Voy a dar lectura entonces a algunos mensajes que nos llegan vía Facebook. Dice Carlos, el Mozote nunca más justicia y menos monumentos. En otro mensaje dice, buenos días, amigos, mis respetos y mi amor. Estoy segura que este presidente piensa como los invasores, borrar la memoria de la gente, imponer su prepotencia. Bueno, eran parte de los mensajes que nos enviaban. Gracias por sus participaciones en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos transmitiendo esta entrevista a través de Facebook Live y ahí pues nos puede dejar sus comentarios. Quiero cederle la palabra a Oscar para que pueda dar respuesta a los comentarios que ya nos hacían, ¿verdad? La mayoría coincide en que lo que se está pretendiendo es borrar la historia, ¿verdad? Adelante. Bueno, agradecerle a todas las personas que están de alguna manera conectadas con el Mozote y alguien me dijo en cierta ocasión que el Mozote es de todos, no depende solo de la comunidad, sino que depende de todo un país, porque todo un país sufrió lo que alguien dijo ahí, el conflicto armado, pero el Mozote es vinculado por lo que sucedió ahí, que fueron más de 1,000 campesinos, incluyendo niños. Por eso es que se considera un crimen de lesa humanidad en el Mozote. Y para nosotros como familiares de víctimas o como representantes de ellos, es como ha sido un poquito complicado saberles decir de que tratar la manera de buscar el diálogo cuando en la sentencia determina que es el Estado quien debe de procurar el diálogo con las víctimas. Nosotros hemos tratado la manera de estar buscando el diálogo con ellos para obtener algún poquito de información, y también hemos estado exigiéndole que se cumpla la sentencia, y en este caso nosotros no nos interesa lo que el gobierno quiera hacer extra de la sentencia, pero hay una sentencia que le determina que debe cumplir con varios parámetros a las víctimas del Mozote y los lugares aledaños, y como representante de las víctimas voy a hacer hasta lo imposible para mantener que la sentencia se cumpla en este caso, y yo creo que El Salvador entero se ha dado cuenta pues de lo que está pasando, igual internacionalmente. Ahora por la mañana esperamos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que viene para conocer de su propia, de ellos propiamente, aquí en Mozote, cómo están las cosas, qué es lo que piensa la gente, y todas estas reacciones han dado por todos los medios de comunicación que se han alzado la voz en favor del Mozote, y decirles de que nosotros como familiares nos sentimos respaldados por el pueblo salvadoreño. Entonces, Oscar, ¿habrá una visita de un representante de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana en los próximos días? No, viene del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Okay. Bueno, sí, esperemos pero que pueda ver, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, y también pudiera emitirse un informe al respecto, y que también pueda hacer esto un respaldo para ustedes, Oscar. Alguien que nos llamaba hacía referencia y decía que, todo el Estado es el responsable, ¿verdad?, y que los gobiernos en su momento tienen que hacer su parte. Y no significa, decía, que un gobierno cuando sale, pues todos los proyectos que tenía en marcha, por ejemplo, en el caso del Mozote, tienen que desaparecer, ¿verdad? Y que sea el próximo gobierno el que inicie todo de cero.
De alguna manera esto ha sucedido, Oscar, es decir, los gobiernos no le han dado continuidad y cuando llega uno nuevo da otros lineamientos, inicia de cero y por ahí podría ir a ver también todo este tipo de atrasos que han habido para el cumplimiento también de esta sentencia. Es que es justamente lo que ha pasado, por ejemplo, cuando Funes terminó su periodo, aunque a pesar de que era del mismo partido, ellos tuvieron bastante tiempo para poder acoplarse, digamos, al tema y volver a iniciar, pero iniciaron un poco luego, pero con la administración actual, nosotros empezamos casi a año y medio después de que el presidente estuvo ahí a establecer algunas mesas de diálogo, no con ningún proyecto, porque hasta ahorita, como les digo, hay ideas de proyectos, pero todavía no se ha hecho proyectos así grandes, más que todo en el tema de que le he dado continuidad, con temas de becas, por ejemplo, que tenemos con los jóvenes, lo que he dado continuidad, el tema de salud, que es normal, digamos, a nivel del país, y el otro que he estado dándole continuidad es el tema de vivienda, que teníamos un proyecto pendiente y también le dieron continuidad, pero el tema de acá, de proyectos del Mozote, se ha paralizado bastante. El presidente de la República ha venido por 2 veces a El Mozote. Con la Asociación Promotora de Derechos Humanos no ha tenido contacto en ninguna de las 2 veces. Han venido varios ministros, algunos se han comunicado, otros no, tampoco vienen directamente, como el caso del director de obras municipales, que él vino, pero no hizo contacto con la asociación, y sabiendo que iba a tocar un lugar que era de historia o de memoria para las víctimas del Mozote, que era el parque memorial. Entonces, creo que nosotros hemos hecho lo posible para establecer diálogos y que desde este momento, desde este lugar, yo lo que le puedo pedir al Estado salvadoreño es que establezcamos un diálogo entre la asociación y las instituciones que van a intervenir en nosotros para ver en qué cosas podemos coincidir y otras cosas, por ejemplo, el parque deberían de haber hecho una consulta ciudadana, no con una comunidad ni con un par de personas ahí en nosotros, sino con todas las comunidades afectadas que tenemos nuestros familiares ahí enterrados y que de alguna forma necesitamos que nos den una seguridad de lo que ya se dijo que no se va a tocar, porque en las redes y en los videos que circulan dicen pues que no se va a tocar, pero no tenemos ninguna certeza que sea eso sea cierto, porque mientras no haya un documento firmado donde diga, mire, la Asociación Promotora de Derechos Humanos y el gobierno afirman de que acuerdan que no se va a tocar tales cosas, entonces ahí podemos nosotros estar seguros que no se va a tocar, pero así como son las cosas ahorita, creo que se nos va a hacer más difícil, se nos ha hecho difícil tener una seguridad plena de lo que se va a suceder, porque no ha habido respeto durante todos estos años, durante estos meses, no ha habido respeto de lo que ha habido ahí, y es lo único que podemos pedirle, un respeto a la memoria de las víctimas y que haya el diálogo que la Corte le pide al Estado, entre los familiares de víctimas y el Estado. Así es, bueno, reiterar eso que usted acaba de mencionar, que no hay un documento, ¿verdad?, donde conste que ha habido un acuerdo para realizar este tipo de remodelaciones. Usted mencionaba, Oscar, que de parte de la DOM o de parte de otras personas de instituciones públicas han llegado, no se han reunido, al menos con nadie de la asociación, pero sí han llegado a algunas personas, habitantes de ahí del Mozote, porque hemos visto, por ejemplo, en este video, haciendo referencia nuevamente a eso, que si hay algunas personas que han sido entrevistadas, pero estas personas no pertenecen a la asociación. No, es que vimos un video, por ejemplo, de un señor que se llama José Florentín. El señor es de la comunidad del Mozote, es de ahí, pero tampoco él tiene, bueno, es el papá del que tiene empleado del gobierno ahí para hacer todos los contactos que hacen cuando vienen a las reuniones. Se llama Florentín Ramos, también el muchacho. Él es el empleado de gobierno y también por eso el video se lo grabaron a su propio papá. Y hay otras personas ahí que sí, ellos están
de acuerdo a que se hagan algunas remodelaciones o que se haga toda la remodelación completa, porque como digo, no tienen familiares ahí enterrados, no son parte de víctimas del mozote, son de la comunidad, pero no tienen familiares enterrados, no son familiares de víctimas, entonces a ellos les da igual, ¿va? Entonces no hay esa conciencia de lo que pasó en el mozote, porque son personas que llegaron ahí y nosotros respetamos la opinión de cada uno de ellos y ellos ven de El Mozote un centro turístico, no un centro memorial. Entonces eso es lo que están viendo las personas que están a favor, pero seguimos ahí en la lucha y esperamos que esto no se dé o por lo menos que lleguemos a tener una reunión de acercamiento con las instituciones que van a trabajar ahí para que nos firmen un documento donde nos digan que en realidad no se va a tocar el monumento. Sí, claro, un compromiso, ¿verdad? También parte de la sentencia, Oscar, habla de una indemnización para las víctimas, los familiares de las víctimas. Desde que se dio esta sentencia, nadie, ningún familiar de víctimas o víctima directa de esta masacre ha sido indemnizado. Bueno, es que la sentencia determina que hay una indemnización para personas. La indemnización completa a nadie se le ha entregado. Ahorita se le ha dado una contribución a la gente, como es el tema de vivienda, como les mencionaba, y una contribución que es por daños y perjuicios, o sea, porque hubieron daños en vivienda, hubieron daños de familia, entonces todo eso dieron $10,000 a las personas, pero no a todos, porque hasta este momento creo que tenemos menos de 400 personas que les han entregado una contribución por daños y perjuicios. Pero el tema de indemnización que la Corte determina que el Estado tiene que pagarle o darle a las víctimas, hasta el momento no se ha dado. Y cabe aclarar que como Asociación Promotora de Derechos Humanos, cuando se puso la demanda, nosotros jamás pedimos temas de dinero o cosas de este tipo a la Corte. La Corte fueron los abogados que definieron que al final de una sentencia siempre el Estado tiene una obligación de pagarle de una indemnización a la gente, y creo que de alguna forma es correcto. Entonces, pero las víctimas, porque por ahí andan también alguna gente diciendo que las víctimas andan atrás del dinero, que no andan atrás de otras cosas, pero nosotros en realidad lo que pedíamos era justicia y reparación para nuestras familias. Así es importante dejar en claridad eso, Oscar, porque sí, efectivamente, como usted lo dice, ¿verdad? Muchas personas tienden a decir eso, ¿verdad? Que lo que se busca es una retribución monetaria nada más, pero nos ha quedado claro en esta entrevista, lo que buscan es justicia. Si bien es cierto, es parte de la sentencia de la Corte, la indemnización, y en algún momento pues el Estado salvadoreño sí tendrá que cumplir con esto. Hablaban, ya para ir concluyendo, también alguien que nos llamaba y decía es importante mantener la memoria histórica e irlo documentando en libros, ¿verdad? Para que las nuevas generaciones no olviden qué fue lo que pasó acá en El Salvador, en esta masacre terrible que ustedes vivieron en 1981, ir documentando todo esto. Esto es importante, Oscar, sin embargo, de momento pues no se ve iniciativa que en el área educativa puede dársele continuidad, ¿verdad? Que los jóvenes, los niños vayan conociendo sobre el caso a través de libros de lectura. Es una parte de no borrar la memoria histórica. Esto sería también importante, y lo menciono porque alguien lo decía, ¿verdad? Que hay que ponerle también ojo a eso, y yo creo que eso también es importante. Bueno, nos quedan pocos minutos, Oscar, pero le quiero dar a usted este tiempo para que finalmente pueda hacer un llamado, ¿verdad?, al Estado salvadoreño en general, también a este gobierno, que como decimos, también los gobiernos son responsables en su etapa que les corresponde gobernar, también dar continuidad a todas estas sentencias, porque la sentencia tampoco se le da, pues no se define para un gobierno en particular, sino para el Estado salvadoreño. Le dejo estos minutos. Bueno, en primer lugar agradecerle ahí a la radio también por permitirnos estar desde aquí dando nuestro punto de opinión, y decirles de que al Estado salvadoreño que nosotros como víctimas
jamás estamos en contra de todo lo que él como gobierno quiera desarrollar en el Mozote. Lo que sí nosotros pedimos es el respeto y que lo que buscamos es el cumplimiento de la sentencia y que se establezca el diálogo entre la asociación que se ha cortado por prácticamente, que se establezca el diálogo y que se busque los mecanismos de que haya respeto para las víctimas, que ya no sean vulnerados a través de estos atropellos que vienen a ser así, porque por lejos de venir a resarcir daños, vienen a ocasionar más daños a las víctimas. Entonces, eso es lo que le pedimos y creo que de alguna forma podamos llegar a tener un acercamiento y poder tener el cumplimiento de esta sentencia y que podamos establecer el diálogo como la Corte misma se lo pidió al Estado. Bueno, así es, muchísimas gracias. Esperemos también que esta visita que van a tener ustedes de representante de la ONU también pueda ayudar, ¿verdad? Y respaldar justamente estas peticiones y estas demandas que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias, Oscar, por contarnos, ¿verdad? Escuchamos decir muchas cosas a través de las redes, a través de diferentes medios de comunicación, pero no es lo mismo como escucharlo directamente de usted, que es parte de esta asociación, que por años han trabajado y han impulsado también el respeto de los derechos humanos para este grupo de víctimas y familiares de víctimas de esta masacre El Mozote. A usted también muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista, cada mensaje que nos envía, cada audio, cada llamada, crea que es muy importante para nosotros, para retroalimentarlo y para conocer también qué es lo que usted piensa en determinado tema. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan buen día a todos. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.